Abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, 1 al 4. Es un texto clave que habla acerca de este tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estuve pensando en la enorme cantidad de tumbas famosas que existen en el mundo. Por ejemplo, son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos faraones. La abadía de Westminster, por ejemplo, en Londres, Inglaterra, es reconocida porque en ella descansan los restos de los nobles y personalidades inglesas. El cementerio de Washington, aquí en Estados Unidos, es reverenciado porque allí descansan los restos de muchos americanos prominentes. O sea que hay muchas tumbas famosas, la abadía de Westminster, las famosas pirámides egipcias, también en Estados Unidos, el famoso cementerio de Washington, etc. Resulta que entre la tumba de Cristo y estos lugares que acabé de mencionar, existe una diferencia tan grande como la que existe entre el día y la noche. ¿Por qué, hermanos y amigos? Bueno, porque esos lugares son famosos y atraen visitantes de diferentes partes del mundo por lo que contienen, mientras que la de Cristo, la tumba de Cristo, es famosa por lo que no tiene. En cada epitafio de cada tumba dice esto: aquí descansan los restos de fulano de tal. El epitafio de Cristo se lo dieron unos ángeles a unas mujeres que visitaron la tumba. No está aquí, ha resucitado. Amén. Cristo resucitó, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y esto nos ayuda a nosotros a afianzar más nuestra fe. Las buenas nuevas no son que Jesús vivió y murió, sino que Jesús vivió, murió y está vivo. Esa es la buena noticia. O sea, la base de que Él intercede por nosotros no es su muerte, hermanos, es su resurrección. Cristo está vivo y la tumba está vacía, como dice un himno. Y esto nos da autoridad a nosotros para decir que no hay o no existe una sola religión en el mundo entero que pueda salvar a un hombre y llevarlo al cielo. Ni una sola religión. Ni hay un hombre en todo el mundo que me pueda llevar al cielo fuera de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, hermanos. Él resucitó. Por eso yo creo que si alguien prueba que la resurrección es falsa, hermanos, no tiene sentido que creamos en Cristo. No tiene sentido, hay que echar este libro a la basura, hay que cerrar el templo e irse a su casa. No tiene sentido ser cristiano sin resurrección, si Cristo no ha resucitado. De manera que la fe cristiana es grande porque es la única fe del mundo que se basa en la resurrección de su fundador. La única fe del mundo. O sea, no hay otra fe en toda la historia que sea semejante a la fe cristiana. No existe. De todas las religiones del mundo, solamente la fe cristiana reclama tener vacía la tumba de su fundador. Yo voy a poner algunos ejemplos. En el caso de Mahoma, el profeta de la fe musulmana, Mahoma, ese señor que ustedes ven ahí, dejó enseñanzas y murió. Y su tumba es visitada cada año por sus seguidores. Buda, el fundador del budismo, dejó enseñanzas y murió. Lao Tse, filósofo chino, dejó enseñanzas y murió también. José Smith, el líder de los mormones, dejó enseñanzas
y murió. Russell, el líder de los testigos de Jehová, dejó enseñanzas y murió. Pero ¿qué pasa con Jesucristo? El Señor Jesucristo vive, dejó enseñanza y está vivo. Amén. Y nos da poder para practicar esas enseñanzas. Esa es la gran diferencia entre Cristo y Lao Tse, Buda, Confucio, que dejó a mucha gente confusa, por cierto, y todos esos líderes religiosos. Esa es la gran diferencia. O sea, Cristo dejó enseñanza, sí, pero Él vive. No vive ni Confucio ni Buda, son famosos muertos que registran las páginas de la historia. Por eso, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, la fe cristiana está basada en la resurrección del Señor. Y nosotros nos reunimos, como decía más temprano, nos reunimos los domingos porque Cristo resucitó el primer día de la semana. No resucitó el sábado, ni el viernes, ni el lunes. Resucitó un domingo, el primer día de la semana. Y hoy yo quiero hablar de este fascinante evento de la resurrección. Nuestro tema hoy es la resurrección de Cristo, ficción o realidad. Ese es el tema. Y lo primero que quiero que veamos es la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. La importancia de este tema radica en dos cosas. Primero, es la base de la fe cristiana. Y segundo, es lo que diferencia a Cristo del resto de los líderes religiosos mortales. Así que veamos primero que la resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. Ahora, ¿cómo lo sabemos, hermanos, que la resurrección es la base de nuestra fe? Bueno, porque fue la base de la predicación apostólica, la resurrección. Fue la base de la predicación apostólica. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, allí se revela que la base de la fe que predicaban los apóstoles, Pedro, Pablo y todos los demás discípulos, fue precisamente el evento de la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, fue la base de la predicación de Pedro en Pentecostés. Dice en Hechos 2:32, a este Jesús, eso es cuando Pedro está predicando a la multitud su primer sermón, donde se convirtieron 3,000 personas ese día. Entre las cosas que Pedro predicaba, parte de su mensaje era que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Pero no solamente Pedro, sino Pablo en Tesalónica y ante el concilio, en Hechos 17:18, lo mismo que en Atenas, entre esos grandes filósofos y epicúreos que discutían con él, dice la Biblia que Pablo les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. El evangelio de Jesucristo y de la resurrección. O sea que el tema de la resurrección salía a relucir ahí. Pero, por otro lado, la resurrección no solamente es la base de la fe cristiana, sino que también es la base teológica de nuestra esperanza. La resurrección es la base teológica de nuestra esperanza. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, que lo vamos a proyectar en pantalla. Miren lo que dice Pablo, como parte de que la resurrección es la base teológica de nuestra esperanza, o sea, de la esperanza de los cristianos. 1 Corintios 15, 12 al 21 dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué es lo que Pablo está argumentando aquí en este pasaje? Él supone que Cristo no hubiera resucitado. Y si Cristo no resucitó, dice él, vuestra fe es vana.
Primero, es vana nuestra fe. Segundo, es vana nuestra predicación. Es vano que evangelicemos, es vana la iglesia, es vana la Biblia. Todo lo que se haga es vano si Cristo no resucitó. Estamos todavía en nuestros pecados y seríamos condenados si no hubiera resurrección. Es decir, si alguien viene aquí en esta mañana y se para en esta plataforma y nos demuestra que la resurrección es una mentira, eso destruiría la fe cristiana, hermanos, y no tendría ningún sentido que nos reunamos aquí. Pero la resurrección no solo es importante porque es la base de la fe cristiana, sino que es la prueba más importante de que Cristo era quien decía ser. Vamos a ver en esta mañana que Cristo hizo declaraciones a lo largo de su ministerio terrenal que demostraron realmente que Él era quien decía ser. Y eso es lo que diferencia a Cristo del resto de los líderes religiosos. No solo es importante la muerte de Cristo, la resurrección es aquello que asienta la autoridad final de que realmente estamos vivos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él se levantó de los muertos. Cualquier religión que tenga su líder no resucitado, que todavía esté muerto, creo yo que ya es una religión completamente falsa. ¿Por qué? Bueno, porque ese líder no se pudo dar vida a sí mismo y me la va a dar a mí. Imposible. Eso es absurdo. Él no se pudo dar vida a sí mismo, me la va a dar a mí. Por favor, ¿cómo yo voy a creer en algo así si Él no pudo darse vida a sí mismo? O sea que podemos juzgar a un líder religioso por lo que ese líder pretende ser, o si ese líder tiene el poder de cumplir lo que él dice que va a cumplir. Por ejemplo, Mahoma decía que tener 4 mujeres era lo correcto, no más de 4. Tuvo 2, incluyendo la mujer del hijo de él. Pero también dijo que iba a resucitar al tercer día, Mahoma. Todavía lo están esperando. Y Omar, que era un tipo medio desequilibrado de la cabeza, que era un seguidor fiel de Mahoma, salió con una espada diciendo, cuidado quien diga que Mahoma no va a resucitar, le voy a cortar la cabeza con una espada como un loco. Y todavía están esperando a Mahoma. Y él dijo que iba a resucitar y no resucitó. Mita prometió resucitar al tercer día. Aarón dijo que el espíritu de Mita se había metido en él, por eso la religión, la secta se llama Mita en Aarón. Es decir, Mita va a resucitar, pero al no resucitar, Aarón, su hijo, dice, no, Mita está en mí. Ahora, cuando Aarón se muera, ¿será Mita en Aarón y Aarón en quién? Yo no sé cómo ellos se van a hacer con esa secta. Porque cuando Aarón se muera, que no va a resucitar, la secta se va a desmoronar. Buda. ¿Qué hacía Buda? Bueno, él promovía el ascetismo, es decir, él se abstenía de ciertas cosas, se apartaba solo a un lugar recóndito a meditar, no comer absolutamente nada y ayunar prolongadamente. El ascetismo, él promovía el ascetismo, pero Buda murió de indigestión por una hartura de carne de cerdo que se dio. Lao Tse decía, yo soy torpe, yo no sé nada. Pero amigo, ¿cómo yo voy a creer en un líder que me diga que él es torpe? Yo no sigo a un torpe, yo sigo a Cristo. Amén. Y Cristo no es torpe. Entonces Lao Tse decía, yo soy torpe, yo no sé nada. Joseph Smith, ese sí es grande, el líder de los mormones. Joseph Smith estaba predicando una vez en un lago, eso pasó de verdad, Él está predicando con sus discípulos ahí, que lo ven en un lago, y él le está dando enseñanzas, y dice Joseph Smith una pregunta al grupo. ¿Ustedes creen que yo puedo caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús? Y ellos dijeron, sí. Y él dijo, pues ya no tengo que demostrárselo. Y nunca caminó. Así es fácil. Hasta yo digo eso. Por eso es importante, hermanos y amigos, juzgar a los líderes por sus pretensiones. Ahora, fíjense en las pretensiones de Cristo ahora, para comparar la de Cristo y la de esos mentirosos. Miren las pretensiones de Cristo. Cristo dijo que Él era mayor que el templo, y lo fue, porque Él dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y por más que quisieron frustrar esa profecía, se dio y se cumplió. Y dice Cristo, uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Cristo dijo que era más que Salomón.
Mateo 12:42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno más grande que Salomón en este lugar, hablando de él. Y Cristo fue más grande que Salomón, más que Jonás. Mateo 12:41 dice: así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena o del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre lo estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Más que Abraham. Juan 8:52 dice Cristo: yo soy mayor que Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Pero aparte de todo esto, Cristo dijo muchas declaraciones. Él dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo eso lo dijo Jesús. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice el Señor: pero Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 10:17-18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y dice Jesús: yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A Cristo lo mataron cuando Él quiso dejarse matar. En ocasiones lo quisieron despeñar o agarrar y Él por la multitud se le escapaba. No era su tiempo. Jesucristo tuvo pretensiones más allá de un simple mortal. Sin embargo, yo creo que la señal clave de Cristo no eran sus pretensiones, sino que dijo que iba a resucitar al tercer día. Esa es la pretensión más grande que Cristo pudo haber hecho. Mateo 12:38 habla de la señal de Jonás dentro del gran pez. Él dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre también lo estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Juan 2:18, Cristo dentro del templo dice: destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Ellos pensaron: pero ven acá, ¿cómo es posible que en 46 años este templo de Salomón fue edificado y tú en 3 días lo levantarás? Pero dice Juan: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él lo que le estaba diciendo era: mátenme, que me voy a levantar al tercer día. Por eso, si Cristo no resucitó, hermanos, vana es nuestra fe. Oigan lo que dice Pablo, Romanos 8:34. Dice Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Fíjense que la base de que Cristo intercede por nosotros no es que Él murió, es que Él resucitó. Porque un muerto no puede interceder por mí, no tiene sentido eso. Y esto nos da autoridad para decir que no hay una sola religión en el mundo entero que pueda llevar a un hombre al cielo. No la hay. Ni hay un hombre en todo el mundo que me pueda llevar al cielo. No lo hay fuera de Jesucristo, porque Él resucitó. Amén. Por eso yo no puedo creer en Mahoma, no puedo creer en Buda, no puedo creer en Lao Tse, no puedo creer en ellos. Así que si alguien prueba por eso que la resurrección es falsa, no tiene sentido que creamos en Cristo. Ahora bien, lo importante, hermanos, tampoco es el hecho de que Cristo haya dicho cosas de sí mismo. No es lo que Cristo dijo de sí mismo, porque cualquiera se puede parar en esta mañana y decir: yo soy la luz del mundo. Eso cualquiera lo puede hacer, lo puede declarar. Lo importante es demostrar que yo realmente soy quien pretendo ser. Podríamos abrir un tribunal en esta mañana en el que analicemos los hechos en torno a la resurrección. Y en ese tribunal imaginario, los escépticos traerán sus argumentos para decir que Cristo no resucitó. Y nosotros traeremos las evidencias para decir que sí resucitó. Vamos a ver qué es lo que dicen afuera contra la resurrección de Cristo. Vamos a abrir ese tribunal. Tenemos muchísimas evidencias obvias
de que Cristo ciertamente resucitó. Tenemos una tumba vacía, una gran piedra que fue colocada a la entrada de la tumba, que no la podían mover ni siquiera entre muchos hombres, bien sellada, el sello romano. Tenemos como evidencia la guardia romana que estaba ahí velando para que no se robaran el cuerpo, el testimonio de los que lo vieron, los lienzos y el sudario dentro del sepulcro vacío. Esas son nuestras evidencias en sentido general. Ahora, ¿cuáles son las teorías que dan los escépticos para negar la resurrección? Hermanos, teorías absurdas. Veamos la primera. Una de ellas dice que Jesucristo nunca murió, lo bajaron vivo de la cruz, se desmayó y la gente de la época, como no tenía mucho conocimiento médico, creyeron que estaba muerto. Lo embalsamaron a sí mismo. Entonces el aire helado de la tumba y el olor de las especies aromáticas lo reanimaron. Absurda teoría. Porque resulta que tuvieron que pasar más de 18 siglos para que a alguien se le ocurriera tan absurda y descabellada teoría. 18 siglos pasaron. Otra teoría dice que fue que las mujeres se equivocaron de tumba. Oiga esto. Ellos dicen que María estaba tan triste y lloró tanto que las lágrimas hicieron que ella viera borroso y que confundieran la tumba. O sea, las mujeres confundieron la tumba, llegaron a la tumba que no era. Yo tengo alguna pregunta. Si fuese así entonces, se equivocaron de ángel. Se equivocó Pedro y Juan que llegaron también a la tumba que no era. Se equivocaron de lienzos. Se equivocaron los guardias. Se equivocó todo el que quiso investigar el suceso. Y para colmo, se equivocó el dueño de la tumba, que fue José de Arimatea. Se equivocó. A él se le olvidó cuál era la tumba que él tenía ahí. Un hombre rico, que fue el que donó la tumba de Jesús. Eso es absurdo. Si esto no convenía al Sanedrín, yo pregunto, ¿por qué no mostraron la tumba correcta entonces? Nunca la mostraron. Así que se cae, ese argumento es muy flaco, no sirve. Hay otra teoría que es una de las más populares, que es la que dice que se robaron el cuerpo de Jesús. La teoría de que se robaron el cuerpo. Ellos piensan que realmente Jesucristo estaba muerto, sí es verdad que se murió, pero que los discípulos se robaron el cuerpo. Vamos a Mateo 28, versículos 11 al 15. Mateo 28, versículos 11 al 15. Tengo que leer este pasaje, es muy necesario porque esa teoría es bastante vieja y la Biblia habla de esa teoría. Mateo 28, 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, es decir, las mujeres que fueron a la tumba, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, estando nosotros dormidos. Fíjense bien. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, el soborno, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora bien, amigos, guardias, soldados romanos, si ustedes estaban durmiendo, ¿cómo ustedes saben que fueron los apóstoles? Primera pregunta. No puede ser un testigo ocular si tú estabas durmiendo. Y si se despertaron y lo vieron, ¿por qué no fueron capaces de detenerlos? Porque ustedes están armados y son soldados. O sea que ustedes lo vieron y lo dejaron que se lo llevara. Además dice que todos los discípulos huyeron en el arresto de Jesús. Miren, hermano, los discípulos fueron muy cobardes. De hecho, se cumplió una profecía que dice que una vez herían al pastor, las ovejas iban a dispersar. Y todos huyeron, incluyendo a Pedro, que maldijo y juró con maldición. Yo no conozco a ese hombre, y todos estaban escondidos. A ninguno le interesaba que lo vieran, mucho menos cerca de la tumba, vigilada por soldados y con tremenda piedra sellada, que no la podían mover ni entre muchos hombres. Todos se habían esparcido. Pedro dice en la Biblia que lo seguía de lejos. Ahora resulta que se arman de valor, burlan la guardia, mueven la piedra y se roban el cadáver. Se robaron el cadáver. Qué raro está eso. Además, noten
que estos discípulos serían muy meticulosos también, porque resulta que dejaron el sudario y los lienzos a un lado. Juan 20, 6 al 8. O sea, ordenadito todo. Lo más dramático es que se inventan una mentira y dan su vida por esa mentira. Porque los apóstoles todos murieron martirizados. O sea, dieron su vida por una mentira. Y diciendo que la base de la fe cristiana es la resurrección. Y diciendo que si no hubo resurrección nuestra fe es vana. Eso me hace demasiado ruido. Entonces quiere decir que por una fe vana los apóstoles dieron su vida. Yo no lo creo. Oigan lo que dice Paul Little. Él dice, un hombre muere por lo que cree que es cierto aunque sea falso, pero no hay un solo hombre en la tierra que esté dispuesto a morir por algo que sabe que es falso. Eso es verdad. Es decir, un hombre muere por lo que cree que es cierto aunque sea falso. Ahora, alguien que esté seguro de algo que es falso y que esté dispuesto a morir por esa falsedad que él sabe que es falsa, está raro eso. Pero vamos a suponer que tramaran esa mentira. Vamos a suponer que tramaran esa mentira. Hay otro problema. Más de 500 testigos dicen que lo vieron, según 1 Corintios capítulo 15, 3 al 6. Aparte de que se le apareció a Tomás, que no estaba presente en el grupo, se le apareció a las mujeres, el ángel habló con las mujeres, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a Pablo, el último de los apóstoles, como un abortivo, y aparte de todos ellos, se le apareció a más de 500 testigos, dice que lo vieron. O sea que hubo que combinar más de 500 personas para esta trama. Esta gente llegó hasta la muerte por causa de la fe de Cristo. ¿Cómo podemos explicar que todos estos cristianos murieran por guardar una mentira? Miren, hermano, guardar un secreto es algo demasiado difícil. De hecho, hay una frase que dice, 3 personas pueden guardar un secreto si 2 de ellos están muertos. Pero fíjense en lo siguiente. Cuando los apóstoles predicaron sus primeros mensajes en el libro de los Hechos, estuvieron basados precisamente en la resurrección y ninguno de los judíos se atrevió a contradecir el hecho. A ningún judío se le ocurrió. Cuando ellos predicaban y decían, Cristo resucitó, nadie cuestionaba eso. Ni siquiera los judíos que no creían en Cristo. Así que el registro histórico, tanto cristiano como secular, indican que el evento fue real. Y un punto muy importante, hermanos, y con esto voy cerrando. Lo grande de esto es que la resurrección transformó la vida de los apóstoles. Óiganme, cuando Cristo muere, los apóstoles vieron frustradas sus esperanzas. O sea, ya lo mataron, ya. Ellos pensaban que el Mesías iba a restaurar un reino físico en ese tiempo en Jerusalén, que los iba a librar del yugo romano. Pero cuando el Señor muere, ya ellos vieron frustradas todas sus esperanzas. Cada quien se fue a atender su negocio. Pedro volvió a la pesca otra vez. Y cada quien volvió a su oficio. ¿Por qué? Porque ellos veían que la muerte había destruido aquel sueño terrenal que ellos tenían de que el Cristo vendría con una gloria semejante a la de los Césares, como conquistador, no humilde, naciendo en un apestoso pesebre entre vacas, no, que vendría con la gloria de los Césares. Y no vino con la gloria de los Césares, para colmo lo matan, se muere y ya, ¿qué vamos a hacer? Frustraron nuestras esperanzas. Entonces tenía que haber un acontecimiento que unificara a los apóstoles de tal manera que los hiciera trastornar al mundo a tal punto que hoy en día estemos mencionando en pleno siglo XXI, estemos mencionando a Pedro, a Pablo, a Juan y a los demás apóstoles. ¿Cuál fue ese acontecimiento que unificó a los apóstoles y que trastornó al mundo de tal manera que hoy en día estemos mencionando a estos hombres, años más tarde? Tenía que haber algo que juntara el equipo, algo muy especial. ¿Y saben qué fue eso especial? La resurrección de Jesucristo. ¿Y qué decir del caso del apóstol Pablo? Pablo no estuvo con los discípulos, ni estuvo entre los 500 testigos que vieron al Señor resucitado. Pero Pablo vio al Señor post resurrección y post ascensión. O sea, el ver a Jesucristo resucitado cambió completamente la vida de Saulo de Tarso, quien luego llegó a ser el apóstol Pablo.
reconoció su pecado, se dio cuenta de cuán lejos estaba de la verdad, pensó que realmente Cristo resucitó porque él lo vio con sus ojos camino a Damasco, y de ahí pasó a ser un celoso perseguidor de la iglesia a un ferviente servidor de la obra del Señor, a tal punto que a Pablo lo apedrearon, lo persiguieron, lo laceraron, lo latigaron por la causa de Cristo, y él decía: no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación. El hecho es que miles de personas han muerto por la fe de Cristo. Muchas evidencias: una tumba vacía, la guardia romana, el sello romano, el testimonio de quienes lo vieron después de resucitar, los lienzos y el sudario dentro del sepulcro vacío, una gran piedra que fue colocada a la entrada de la tumba. Hubo alguien que estaba escribiendo un libro sobre el tema de la resurrección para él buscar evidencias, entre comillas, de que el Señor no resucitó y que la resurrección es una mentira. Y escribiendo el libro se convirtió, porque encontró tantas evidencias que dijo: no, esto es irrefutable, esto no puede ser. Quiere el Señor que la experiencia de ese escritor sea la tuya también en esta mañana. Si todavía tú no has recibido al Cristo resucitado, hoy puede ser un gran día. En este domingo de resurrección, no solamente recordarías que Cristo resucitó, sino que tú también puedes resucitar a una nueva vida en Cristo. Como los cristianos que estamos aquí, pasamos por esa experiencia. Que Dios nos ayude a abrazar, a apreciar y a mantener esa verdad como firme baluarte de nuestra fe cristiana. Que el Señor nos bendiga. El Señor resucitó. Aleluya.